Ahora sí, bueno, buenas tardes nuevamente. Bienvenidos a las personas que están conectadas, bueno, acá, ¿no? A los amigos que están acá, amigas. Vamos a continuar con la última mesa que hemos titulado Estudios críticos de la logística y los territorios portuarios. Eh, un poco buscando los términos para englobar todas las aproximaciones a estos temas de estudio, no es que queramos eh, casarnos con esta expresión estudios críticos de la logística. Y para esta mesa nos acompaña Daniel Bersovich Muy bien. y Gregorio Valdés Fernández. Daniel es de la USACH y Gregorio de la Pontificia Universidad Católica. Eh, Ambos son investigadores, ¿cierto? Y los hemos invitado, dado el interés para nuestro proyecto de sus trabajos. Yo les voy a ir haciendo las preguntas tal como ha sido con las otras mesas. Si ustedes quieren presentarse también entre medio y hablar de su trabajo en un estilo tipo abstract, tampoco estaría de más. Así que voy a partir con la primera pregunta y en un contexto de la respuesta a esa primera pregunta, voy a hablarnos un poco de su trabajo, que yo creo que es un paso importante. Primer pregunta. Considerando sus respectivos énfasis en sus trabajos de investigación, ¿cómo definen conceptos claves tales como logística y territorio portuario? Probablemente esas preguntas que son como bien de definir conceptos, claramente No. van a obligarlos a decir por dónde vienen ustedes. Yo quería pedir si la primera pregunta podía partir de Gregorio si querés, Sí. porque es la que menos estoy familiarizado. ¿Vas a necesitar imagen o no, Gregorio? ¿No lo vamos a ocupar? No, ya estamos. ¿Seguro? Ya, ok. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Jorge Hernández y Claudia por la invitación. Hola a todos y hola a todas, mi nombre es Gregorio Valdés, soy sociólogo de profesión, de formación profesional y magíster en desarrollo urbano y territorial. Entonces se imaginarán también como preámbulo por dónde van a ir más o menos mi respuesta a esa pregunta. Como creo bien adelantada, Jorge, estudios críticos de la logística se titula la mesa y creo que eso como que abre también como quizá un espectro interesante también para referirse, para aterrizar la baja conceptual, pero desde los estudios mismos, ¿cierto? Entonces creo que, por lo menos en mi caso, justamente el caso de investigación con una relevancia bien importante, entonces voy a hacer esta referencia a eso. Yo mi tesis de magíster principalmente, que es la investigación como tronco, con la cual me estoy orientando, es un estudio de caso etnográfico y se llama de metodología después, entonces también creo importante relevar eso, sobre la bahía portuaria e industrial de Mejillones, en la segunda región del país. Ya voy a llegar a la parte teórica de Jorge, pero en el fondo, para contarles brevemente por qué me parece interesante el caso de Mejillones, porque creo que es muy pertinente para la discusión que estamos teniendo hoy día, eh, porque, y no digo que sea algo necesariamente malo, sino porque creo que en el fondo el caso de Mejillones agrega elementos nuevos, con más pelos a la sopa a esta discusión, que son bien interesantes y pertinentes de tener presente. Principalmente porque es un caso súper raro para un puerto en Chile. Entonces es como un caso bien extraño. Por ejemplo, yo no necesariamente estoy muy de acuerdo con esa denominación, pero Marina Weinberg, que es una antropóloga que hace trabajo también en la segunda región, ha determinado o ha llamado, por ejemplo, a Mejillones como un paisaje en el fondo de ciencia ficción. ¿Ya? Entonces es como su pie forzado para empezar con la discusión. Yo creo que ciencia ficción le queda un poco, digamos, injusto a la gente que habita esos contextos, pero efectivamente sí tiene algo de eso. O sea, en el fondo hay una semántica y una referencia como a lo brutal quizás, como de la industrialización del paisaje y a los flujos que eso implica en términos logísticos y también, bueno, de mercancías, de capitales, ¿cierto? De gente, sobre todo teniendo presente la dinámica de la computación laboral que existe asociada a la gran minería en el norte del país. En ese sentido, para que se lo imaginen un poco, y aquí voy a leer un poquito de ciertas partes que tengo en la investigación, Mejillones es un pueblo que aproximadamente tiene 14.000 habitantes en su enclave urbano, ¿ya? Sin embargo, al costado de Mejillones convive un polo industrial y portuario que, paso a leer, digamos, hoy en día se concentran 4 centrales termoeléctricas que además tienen 10 unidades a carbón distribuidas en esas 4 centrales. Estamos hablando de 10 termoeléctricas, ¿ya? Dentro de ese polo industrial.
3 unidades a ciclo combinado entre petróleo y gas natural, que también producen energía, ¿cierto? Desde otra perspectiva, no deben ser de carbón, ¿cierto? 3 plantas de procesamiento de molibdeno, una planta de NAEX, que se llama la planta Prilex, que fabrica explosivos para sumar la gran minería, 2 terminales de ferrocarriles, una planta de harina de pescado, entre muchas otras pequeñas industrias que se van asociando y encadenando digamos, esa gran como, economía de escala que se produce en el territorio. Y sobre ese muro industrial existen 9 terminales marítimos diferentes. O sea, en Mejillón no hablamos de un puerto, sino que más bien se habla de la bahía de Mejillón. Existen 2 centros portuarios bien importantes que son Mejillones y Angamos. Y en el fondo también existen otras 7 terminales portuarios asociados, por ejemplo, no sé, las industrias termoeléctricas probablemente cada una tiene su terminal portuario, las industrias que se dedican al ácido sulfúrico cada una tiene su terminal portuario. Entonces imagínense que, claro, como que la banana ciencia ficción igual tiene un toque como de contenido respecto a eso, ¿cierto? Porque en verdad es muy impresionante llegar a Mejillón antes del sur y que se abran, digamos, por un lado el entorno urbano y hacia el otro lado el polo industrial, ¿cierto? Y creo el segundo componente bien importante de relevar para que se entienda también la discusión y desde dónde quiero cuadrar mis definiciones conceptuales, es la formación histórica de Mejillones. Mejillones no es un puerto de tradición, ¿cierto? Sino que, como algunos de ustedes sabrán, en el año 95 hubo un terremoto en la segunda región que inhabilitó casi completamente el ATI, que es el Antofagasta Terminal Internacional, que es el terminal portuario de Antofagasta. Y como ya estaba explotando la gran minería del cobre a nivel nacional, ¿cierto? Que ha sido probablemente la industria traccionante más importante que hemos tenido en los últimos 30 o 40 años, y si no más, el Estado se vio una necesidad muy importante de, en el fondo, aterrizar eso como por dónde vamos a sacar todo lo que estamos produciendo, que además es, algunos le han llamado el sueldo de Chile, ¿cierto? Entonces ahí parte un entramado institucional, digamos, de un proceso de articulación bien interesante respecto a lo que decía Jorge, creo que estaba sentado acá en la mesa pasada. Sí. Como de que él denominaba falta de Estado, pero creo que fue bien interesante su perspectiva en llamarlo como que este titular podría haber sido de manera, o sea, se podría redactar de muchas formas, ¿cierto? Porque es un proceso muy fragmentario de distintos niveles del Estado y distintas instituciones del Estado confluyendo en el fondo para agilizar la formación de este puerto. ¿Y a quién se le encarga finalmente que desarrolle este complejo portuario, que es uno de los terminales portuarios que existen dentro de la bahía? Es a Codelco, una empresa que no tiene nada que ver con puertos, ¿cierto? Y también hay implicado muchas políticas públicas, ¿cierto? Planificación, etcétera, de que hablan de un entramado de actores institucionales, ¿cierto? De planificación, de procesos, de concesiones, etcétera, muy complejo, en donde también evidentemente convergen muchísimas empresas como las que mencionaba en las mesas anteriores, ¿cierto? De escala global, etcétera. Entonces se conforma este puerto para insumar a la gran minería del cobre a nivel nacional, y de la cual hoy día se tiene muy poca investigación porque efectivamente es un puerto muy reciente que además nace, creo yo, y esto es interesante, a partir de un proceso de neoliberalización. O sea, en el fondo Mejillones nace un puerto neoliberal, ¿cierto? Desde su lógica, desde su construcción, desde su planificación. Y creo que en ese sentido, para mí por lo menos, se ha vuelto un caso muy importante y creo que también por eso naturalmente surge en la conversación que, por ejemplo, se ve en la mesa pasada, ¿cierto? Mejillones aparece como algo medio nebuloso, ¿cierto? Sobre lo cual no tenemos muchas consideraciones, muchas investigaciones tampoco, pero que sin embargo creo que es un referente que a futuro se va a volver cada vez más importante porque justamente la lógica de construcción, desarrollo, urbanización, ¿cierto? Territorio, portuario, etcétera, tengo la impresión de que va a apuntar en esa dirección, ¿cierto? ¿Por qué? Porque justamente la traducción territorial que tiene es de separación completa y que la logística pueda operar en sus propias lógicas, ¿cierto? Sin intervención ni afectación del núcleo urbano. O sea, en el fondo acá es la separación radical, que es un poco lo que han tratado de expresar el resto de los compañeros y compañeras que han estado exponiendo, ¿cierto? Como que esta especie de, como la logística y los puertos en general empiezan como a afectar el entorno urbano tratando de aislarse de él o hacerse como espacio, ¿cierto? Creo que el caso de San Antonio es muy interesante respecto a eso, ¿cierto? Como que el puerto da codazos, se siente, y como que va abriendo, ¿cierto? A costa de la ciudadanía. En Mejillones nació esto, nació separado. Entonces, evidentemente, ahí se genera un flujo bien interesante que no voy a pasar a detallar porque es parte de investigación, no es lo que nos convoca hoy día. Entonces, creo que partir definiendo logística del territorio portuario, para el caso de Mejillones son bien interesantes. Desde mi perspectiva, creo que Daniel va a hablar como de la parte más laboral, ¿cierto? Que evidentemente es un componente muy importante. Yo creo que no voy a tocar mucho ese tema, no me voy a referir mucho a ese tema porque mi perspectiva es más bien territorial, ¿cierto? Más bien urbana, territorial, sobre cómo se va desplegando la infraestructura.
Entonces creo que desde ahí me agarro de la definición de logística, ¿cierto? Como una serie de arquitectura institucional, si se quiere, también de ciertos procesos de flujo, ¿cierto? De distintas cosas, como decía antes, ¿cierto? De capitales, de mercancías, de trabajadores sobre todo, o sea, la comunicación en Mejillones también es muy alta, que van teniendo consecuencias sobre el suelo, ¿cierto?, en el cual se va instalando, y va teniendo consecuencias también con el despliegue de toda una actividad que convoca a toda una región y prácticamente una macro región del norte de nuestro país, ¿cierto? O sea, la minería cuando nace, digamos, como gran industria, probablemente es Chuquicamata hacia el año 1915, es un cambio completamente radical en términos de la conciencia territorial que existe, ¿cierto? Se desarrolló la termoeléctrica en Tocopilla, una mina en Chuquicamata, un puerto en Antofagasta. O sea, estamos hablando de dimensiones, escalas territoriales gigantes en el fondo, que implican y dan pie a una nueva reflexión sobre cómo funciona el extractivismo, ¿cierto? Y qué rol cumple la logística en ese despliegue. Entonces, en ese sentido, creo que el segundo concepto para mí es fundamental, ¿cierto? Un territorio portuario, creo que el caso que me ha tocado investigar a mí, que yo he elegido también, implica en el fondo una abstracción en términos de escala que evidentemente lo conecta inmediatamente casi con reflexiones de escala global, porque en el fondo la producción de cobre tradicional y hoy en día cada vez más importante la producción de litio se embarcan por México, ¿cierto? La potencial industria de hidrógeno verde alineada, por ejemplo, a la producción de energía fotovoltaica, también se va a embarcar eventualmente por Mejillones. Entonces, aquí ese territorio portuario, ¿cierto? Es muy evidente cómo se ramifica y cómo va, digamos, incluyendo a una región que es muchísimo más amplia que es solamente, por ejemplo, su entorno urbano, su hinterland. Para Mejillones y para el funcionamiento del puerto, probablemente el núcleo urbano, y es parte de mi tesis también, no es algo relevante. O sea, si es que ese núcleo urbano no estuviese ahí, el funcionamiento del puerto sería el mismo. Y eso creo que es un cambio de paradigma en términos del despliegue de la logística mundial, ¿cierto? Que se está llevando a cabo y que yo no soy tampoco un experto en ese tema, ¿cierto? Pero me parece que, por ejemplo, todo el desarrollo portuario que se ha dado en África, al alero de la inversión china, tiene mucho que ver con estas características de organización territorial. Este es como una especie de nuevo paradigma, ¿cierto? Así que eso a grandes rasgos. Ya, bueno, lo primero es agradecer efectivamente la invitación y saludar a todos que ya llevamos un buen rato compartiendo. A modo de contexto, yo estoy haciendo una investigación doctoral en la IDEA que tiene dos líneas de trabajo, una etnografía de infraestructuras digitales a través del Port Community System y su renovación en Valparaíso, trabajando con la empresa EPB, y otra de imaginario sobre tecnología de los dirigentes sindicales en Latinoamérica. ¿Ya? Ahí es donde he tenido la oportunidad de trabajar con representantes y dirigentes de la IDC y de la Unión Portuaria de Chile. Que eso me ha permitido además estar en un par de territorios más a nivel continental, tratando de darle más riqueza a la investigación. Yo te diría que de las tres preguntas que ustedes plantearon, la que menos estoy familiarizado como a poder contestar es la primera, y además es un poco tramposa porque el que más sabe de logística eres tú. Sí. Y no me atrevo en absoluto a tirar definiciones. Ayer tiraste algunas definiciones y me parece que con eso ya ha quedado bien aceptado la discusión. Lo que yo quisiera hacer es más bien plantearles cuáles son los énfasis que yo estoy colocando para pensar en la investigación que estoy haciendo yo. Sí, sí. Y en ese punto, desde ese punto de vista, sin desplegar en ningún caso un marco conceptual, a mí me ha interesado cómo emerge el concepto de logística extraído desde las ciencias militares, ¿cierto? Entendía la logística como un factor clave para vencer al enemigo a través del mejor y más eficiente traslado de los recursos que se imponen en el enfrentamiento. Cómo eso se pone en relación con la necesidad de completar el ciclo de valorización del capital en relación con la crisis histórica de acumulación del capital, ¿sí? Lo hemos venido hablando desde ayer, entonces no tiene mucho sentido tampoco abundar tanto. Pero básicamente, y en relación a lo que ustedes presentaron en el marco conceptual, ¿cierto?, de neoliberalización, logisticación, yo creo, y me atrevería a decir, apurado y con la intención más de provocar que de sostener una tesis, es de que la logisticación hace posible la neoliberalización. Es decir, sin
las condiciones materiales que permiten la estandarización con los contenedores, la tecnología de los buques y por lo tanto la adecuación de los puertos a esos avances, comillas, tecnológicos. Yo quisiera poner en pausa todas esas palabras, ¿no? Como avance, innovación, modernización, etc. Pero utilizándolo en su acepción general, sin esas condiciones materiales de posibilidad, la realización del valor de la mercancía no hubiera sido posible. Porque recordemos que la realización del valor no solo ocurre en el momento de el pago del salario en el momento a la fuerza de trabajo por debajo de lo que el trabajador produce, sino que tiene que ser en el ciclo completo, ¿sí? El valor se produce cuando se consume. Y si hablamos de que la mercancía, como lo hablan ayer a propósito de la discusión de economía real, ¿no? Solo se realiza el valor cuando se termina de consumir, se paga por ella, entonces la mercancía tiene que llegar a algún lugar. Sí. Y eso entonces trae aparejado un segundo proceso que es importantísimo, que es el proceso de la crisis y la desindustrialización de los países ahora industrializados, que tiene que estar ligado con la reestructuración capitalista y que hay quienes dicen que la crisis del valor está directamente ligada a la desindustrialización, porque no hay ningún sector de la economía que es capaz de generar valor como lo genera la industria. Y la crisis de la industrialización solo es posible por la logística. Es decir, porque Chile puede ser la fábrica del mundo solo porque esas mercancías pueden llegar a otros continentes, de la manera en que llegan desde los 60 en adelante, ¿no? En ese sentido, yo veo la cuestión de la logística como ese aspecto, para mí eso es lo más relevante. Entonces, en el fondo se trata de una cuestión que está en la médula de la teoría, en la médula. Si no es posible, la logística responde a la necesidad de realizar el ciclo de valoración del capital. Eso en términos muy teóricos. En la práctica, ya sabemos que eso se traduce en la cadena mundial de suministro, en una cadena que es global, ¿cierto? Y de la cual se ha hablado que los puertos, ¿cierto? Se ocupan, tú sabrás mejor, yo no lo recuerdo en este minuto, el eslabón clave, ¿no? O sea, ese es el concepto que usa Colo, si no me equivoco, el eslabón clave de la cadena logística, ¿sí? Y es lo que al mismo tiempo entonces hace que los sindicatos portuarios son estratégicos. Y ahí está la teoría de recursos de poder sindical, que la desarrolla muy bien en su tesis Camila Álvarez, que vale la pena, no sé, ¿no? Y la discusión que hay en quienes investigan en sindicatos portuarios sobre el ejercicio del poder estratégico que ha hecho la Kathy Fox Jodes con el Camilo Santibáñez Iguayel. ¿Ya? Eso es lo que, como el énfasis en que yo quería trabajar. Entonces, el tema de la logística, perdón, y a propósito del otro énfasis que estoy teniendo en la investigación, y que a mí me interesa mucho, que es el lado de los imaginarios. Y aquí ustedes lo han abordado del lado de la representación, que es, y un poco lo han dicho, se ha dicho mucho, ¿no? La eficiencia. ¿Sí? La eficiencia, en relación con lo anterior, tiene que ver con la necesidad de valorizar el capital. ¿Pero por qué tan rápido? ¿Por qué siempre tiene que ser cada vez más rápido? Bueno, porque el capital está en crisis. Está en una crisis crónica de valorización. Entonces se necesita vender más, etc. ¿Quién fue que citó a Bauman hoy día, profesor Aravena? ¿Sí? Cuando dijo de productores y soldados a consumidores. Ya. Todos los anteriores, ¿no? Es decir, no dejamos de ser productores, no dejan de haber soldados, ¿sí? Pero al mismo tiempo la cuestión de los consumidores tiene que ver porque si en un momento el capitalismo se basó en que las mercancías que realizaban valor principalmente eran bienes de capital, después pasaron a ser los bienes de consumo. Y cuando los salarios entran en crisis a nivel global, entonces hay que endeudar. Y entonces estamos en esa espiral, que es una espiral de la crisis de valorización. Esa, a mi juicio, es la cadena que hay que mirar. Entonces la eficiencia se instala en el imaginario como una centralidad. ¿Con qué otra centralidad? Con la modernización, con el crecimiento de la economía, etcétera, con el progreso. ¿Sí? Y eso es transversal. Eso no tiene bando político, ¿no? Yo aquí cito a los compañeros, cito a Gonzalo, que estaba ayer, ¿no? Quienes más pujan por la modernización, o menos en términos narrativos, por la modernización, son los trabajadores. ¿Ya? Y ahí puede haber una paradoja que no está siendo vista. Y es un poco lo que yo quiero como mostrar
bueno, termine mi producto académico, ¿ya? Es decir, nos vemos un poquito el contrabando que hay detrás, ¿no? Porque no se mira en términos estructurales. Y entonces, ¿cómo pensar el tema del territorio? Nada, yo quisiera más bien ser un reproductor de un sistematizador de lo que se ha dicho acá. Me parece que hay muchos elementos que son interesantes. Hay que mirar el territorio en términos de los límites físicos que el mismo puerto impone en sí, en toda su heterogeneidad. Hay que mirarlo en términos de las interacciones infraestructurales, humano-infraestructurales, humano-máquina, que se están dando, son cada vez más complejas e imposibles de diferenciar entre sí. Hay que mirar el puerto con la ciudad, pero también el puerto con el mar. Entonces los territorios se complejizan con la idea del maritorio, por ejemplo. No es lo mismo un territorio plenamente de tierra que uno que lidia y colinda con el mar. Y luego este carácter global, que en el fondo la cadena de suministro hace que el puerto es meramente como la idea del eslabón. Entonces, ¿sí? Y luego lo que salió ayer, que también es súper bueno, cuando Claudia presentó, que tú hiciste alusión a los cuerpos territorios, ¿no? Que trabajó los feminismos, ¿no? Entonces, también cómo el extractivismo opera sobre los cuerpos, y en este caso lo hemos visto ya con los temas de salud laboral, pero también a nivel de familia, ¿cierto? A nivel de cómo... esto lo leí no me puedo acordar, yo tengo muy mala memoria, pero a propósito de que en cierta generación portuaria, más vieja, aceptó los procesos de reestructuración portuaria para la próxima generación, que eran sus hijos. Entonces no es sobre el propio puerto individuo, sino que, por ejemplo, los chiquillos que son más jóvenes están viviendo aquella concesión o negociación que viene resultado de hace 20, 30 años atrás del movimiento sindical que aceptó, ¿no? Y ahí me ha tocado, bueno, yo lo sé, quizá que uno se desordena un poco, pero yo he mapeado que eso está en el año 60, ¿no? En las negociaciones que se dan en Estados Unidos, en ILA, por un lado, en ILWO, costa este, costa oeste, son los primeros acuerdos de mecanización y movilización. Y ese es como el primer momento histórico del fin de la tradición que deriva y llega a Chile, ¿no? Ya, pero no me quiero alargar, eso es como los apuntes y ideas sueltas que quiero. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, porque yo ya tengo preguntas, pero nos vamos a pasar mejor para el final, ¿cierto? Segunda pregunta es, sí, en cuanto a metodologías de investigación y a consideraciones epistemológicas, ¿qué perspectivas o estrategias les parecen más o menos oportunas para el estudio de los puertos y de los sistemas logísticos portuarios? Les voy a hacer una advertencia. Cuando yo le pregunté cuáles eran las consideraciones epistemológicas de su investigación a Brett Nilsson, que era el que dirigía el proyecto Logistical Works, me dijo, ninguna, porque yo hago patchwork cuando escribo. No tengo un sistema de pensamiento. Así que no es como, no lo veo como una presión tener un correlato epistemológico. ¿Cuál es la advertencia? Que no tienen que hacerse cargo necesariamente de una epistemología si es que no es de su consideración. Como lo dijo Pérez. Pragmatismo. Sí, claro. Con modernismo. Claro. A ver, yo pienso que a veces se da en las ciencias sociales una pelea ficticia. Lo he visto porque yo estoy metido en el tema de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Y una de las banderas de lucha de las ciencias, tecnología y sociedades es acusar al resto de las ciencias sociales que no toman en cuenta la técnica, que no toman en cuenta lo material. Y esto siempre está cojo, está vacío, le falta algo. ¿Sí? Yo empecé desde una vuelta y digo, bueno, pero ¿qué es por eso? Todo ejercicio que hace la ciencia social, todo ejercicio epistemológico, es un ejercicio de carencia, porque es un acto de disminuir la complejidad de la realidad, que no podemos. O sea, de hecho, ni siquiera nos metemos en la discusión sobre el quiebro ontológico, sujeto objeto y las cosas más complicadas, ¿no? Desde ese punto de vista, yo no creo que haya uno preferente. Yo creo que tenemos que tener el resguardo, el cuidado, la precaución y la modestia epistemológica de comprender que estamos haciendo un proceso
una decisión, un enfoque, una propuesta selectiva, parcial, siempre inacabada, son énfasis, y por lo tanto la pregunta más bien, o sea, porque si empezamos, por ejemplo, ya, si solo hiciéramos una sistematización de este coloquio, tendríamos un monstruo para investigar, o sea, para comprender el puerto sería inabarcable, ni un fondo, nadie lo va a resolver, ¿no? Porque es muy complejo. Y eso es sorpresa, la realidad es así, ¿no? Cualquier fenómeno sociomaterial, como queramos llamarle, es así. Entonces, la pregunta más bien es, ¿dónde queremos poner la énfasis en función de qué? ¿Dónde están puestas nuestras agendas investigativas? ¿A qué le queremos dar prioridad en función de qué? ¿No? Ya, en mi caso en particular, yo trato de aportar dos cosas, ¿ya? La primera del enfoque sociotécnico es que sopesemos de verdad qué significa esto, la metáfora del tejido sin costura. No sé si ustedes están al tanto de la metáfora del tejido sin costura, que es de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, que es que no podemos pensar separados los seres humanos de lo técnico, ¿ya? Y es como, pero es obvio, si yo soy humano, estoy aquí, y soy yo y allá está la meta, sí, pero nuestra vida no existe sin lo material. Ya, eso, es cosa de mirarnos alrededor, cada cosa que hacemos existe en función de lo material. Y entonces, aprender es la complejidad de qué significa que la vida sea así. Entonces, imagínense eso llevado a decir que lo que yo investigo es la digitalización de los... ¿Ya? Hoy día, recién, como al final de la mesa anterior, se habló de digitalización. Y yo lo que trato de mencionar es que estamos tan naturalizando tanto la digitalización, que es algo tan natural, lo quiero mencionar así como el hecho de la presencia de los celulares hoy en día durante un coloquio, por ejemplo. Hace 15 de años atrás, no sé cuántos años atrás, uno no peleaba con la economía de la atención de los teléfonos, por ejemplo, ¿no? O no era posible estar transmitiendo, etcétera, etcétera. Ya, pero eso no es como lo nuevo, lo que se puede hacer es, ¿qué significa, qué implica? ¿En qué nos cambia eso? ¿Sí? Entonces, ¿en qué cambia la manera de operar los puertos, la manera de organizar los sindicatos, en cómo lo investigamos? Y eso es lo que yo trato de llevar, lo que estoy tratando de hacer, ¿ya? Y lo que estoy tratando de hacer también con los sindicatos, ¿no? Entonces, los sindicatos les pregunto, bueno, ¿y ustedes cómo ven la tecnología? Y también lo tienen súper naturalizado los chiquillos. A mí tocó ir, la Camila me invitó a San Antonio hace más de un año, y yo les planteé un poco el tema de la posibilidad de intervenir en la tecnología, desde las fases tempranas. Y era una cuestión como que el mismo Jorge me decía, o sea, que yo nunca había visto, ¿no? Y claro, porque está naturalizada que la tecnología es progreso, ¿sí? Entonces, cuando tú metí el enfoque sociotécnico y lo trabajáis directo con las personas que están metidas ahí, ya sea para hacer preguntas o para derechamente discutir, empiezan a emerger cosas, ¿sí? Que ayudan a problematizar y comprender mejor y eventualmente tomar decisiones, cursos de acción, etc., ¿no? Digo cursos de acción porque, por ejemplo, con la Camila estamos trabajando el concepto de negociación tecnológica de sindicatos. ¿Pueden los sindicatos negociar la tecnología? Esa es una. Sí. Entonces, toda decisión teórica, toda decisión metodológica es una decisión teórica y una decisión epistémica. Sí, amigos. Entonces, el aporte que yo he tratado de levantar desde ese lado, y me parece que desde ese punto de vista, metodológicamente, es la etnografía, y la línea de etnografía en infraestructura es muy interesante al respecto de eso. Y tanto para la observación participante como para cuando hay entrevistas, todo el rato te estás preguntando y sacando a la luz lo material, lo técnico, la infraestructura, ¿no? Y lo técnico. Ya. ¿Y tú qué así? ¿En qué consiste tu cargo? ¿Con qué máquinas trabajas? ¿Qué año llegaron esas máquinas? ¿Te preguntaron a ti por esas máquinas? ¿Qué opinión tenés tú de esas máquinas? ¿Tú lo harías distinto? ¿Te sentís distinto respecto? ¿Tú sabes de eso? ¿Lo implementarías de otra forma? ¿No? Como sindicato lo han conversado alguna vez, se lo han planteado alguna vez en la empresa. Entonces, trabajas en la relación trabajador-máquina para ver la posibilidad de que emerjan los sistemas. Eso es como lo que yo trato de aportar para, en el fondo, meterme en este mundo que está compuesto por las personas que están acá y muchas otras respecto del mundo del estudio europeo.
Sí, estoy bastante de acuerdo con tu interpretación de él. Quería partir con una especie de anécdota, quizás, cuando recién me estaba adentrando en los temas de la perspectiva. Yo me gusté a conversar con Jorge, que haya encontrado su escrito. Me parecía ustedes dos colaborando, ¿no? Puede ser. Sí, sí, pero me parece que sí era una monografía sobre el fondo, la práctica de limitación cognitiva. Ah, no, eso te digo. Ya. Y ahí me acuerdo que en ese minuto me llamó mucho la atención la investigación de Jorge porque uno, bueno, tocaba temas de logística, etcétera, que yo estaba recién interesándome, pero además desde una perspectiva etnográfica, que era algo que yo también estaba buscando, porque también es la forma que me hace sentido como en términos de praxis empírica, ¿cierto? No sé si te acuerdas, pero en esa entrevista tú me dijiste como, bueno, bienvenido al mundo de la logística. Y es como, juro, me dijo como, es como un mundo medio lúgubre. Claro, meterse en otro mundo. Sí, sí, y por eso, no sé, bueno, recién conversamos también con estos proyectos tipo de Black Box, ¿cierto? Como, Tiene ese nombre colectivo. por eso, entonces es como una especie de, no sé, como una especie de monstruo, ¿cierto? Como medio sinuoso, ¿cierto? Que se va metiendo como en las cavidades más recónditas, pero sin embargo como está interviniendo prácticamente casi todo ámbito de nuestra vida social, como bien también lo planteaba, ¿cierto? O sea, al principio cuando respondió la primera pregunta, creo, de que en el fondo está presente, sin embargo es difícil verlo, ¿cierto? Como que es difícil que emerja. Y ese carácter medio opaco, evidentemente que creo que esta segunda pregunta representa un desafío que es tremendo, porque ¿cómo hacemos surgir justamente esa reflexión? ¿Cómo nos aproximamos a ella si es que efectivamente estamos tratando de observar flujos? ¿Cómo se ve un flujo? ¿Cierto? ¿Cómo se aproxima un flujo cuando no es necesariamente un camión, por ejemplo, o un bus, ¿cierto? Sino que hay flujos mucho más, digamos, como silenciosos, quizás que afectan completamente, por ejemplo, no sé, la demanda que investigo yo, que puede ser el despliegue de cierta infraestructura, ¿cierto? O no sé, cómo se relaciona en el fondo un polo portuario con su región. En este, yo creo que evidente, ni Daniel ni yo vamos a aportar una respuesta definitiva a ese desafío, pero creo que es uno de los desafíos más importantes que tiene también como esta disciplina. Y no sé por qué, quizás es casualidad, pero no creo que sea tanto, ¿cierto? De que muchos acá y muchas tenemos una cierta sensibilidad más cualitativa, ¿cierto? Más etnográfica. ¿Por qué? Porque creo que, y de hecho me pasó, bueno, La Paz está familiarizada con la metodología del instituto donde estudiamos, ¿cierto? Pero es un programa súper estricto, que en el fondo no tiene ciertas temporalidades muy definidas para entregar su tesis. Y yo estaba con un desafío muy grande, porque en el fondo me enfrentaba al trabajo de campo, me enfrentaba al análisis de mi material, y decía, pero escucha, es que me falta tiempo, todo el rato me falta tiempo, porque me estoy dando cabezazos contra la pared, y tengo que terminar este documento, lo tengo que entregar en este deadline en el fondo, y no voy a tener más. Entonces, en ese sentido, creo que hay ciertas respuestas que, por lo menos a mí, como práctica de investigación y en el sentido de metodología, ¿cierto? Me hizo sentido de muy al principio, que en el fondo dejarse sorprender quizás por el campo. Y en esos términos, claro, como en el fondo esta nebulosa que puede ser la logística con sus miles de vertientes, no hay ninguna sorpresa, creo, en que aparezcan fenómenos tan distintos y como unidades de análisis tan diferentes entre sí como las que tenemos todos nosotros, ¿cierto? Porque me parece que justamente ese carácter medio nebuloso que tiene exige en el fondo, y también va a llevar también a la pregunta que vamos a tener después, ¿cierto? Que como de los estudios críticos, que cuál es su componente, exige una capacidad en el fondo como de digerir la información que uno está pesquisando y exige también una capacidad un poquito más, digamos, como de pausarse, ¿cierto? Frente a la reflexión que uno está construyendo. A mí me pasa que la verdad el territorio del norte en general es un territorio que se deja bastante de lado en términos de la observación, ¿cierto? De los estudios empíricos y sobre todo cualitativos, como más bien como profundos, ¿cierto? Como de cómo descender a un terreno. Entonces, de ninguna forma creo que podría haberme aproximado si es que no hubiese sido estando allá, ¿cierto? Porque además creo que, a diferencia de varios que están acá, varias, digamos, yo no estoy estudiando tampoco regímenes laborales necesariamente. Evidentemente son un tema de conversación, ¿cierto? Pero a mí me pegan otras cosas. Y ahí
claro, creo que uno puede echar a mano en términos de práctica metodológica, no sé, antecedentes, ¿cierto? Construir cartografía, ¿cierto? Cualquier cosa que lo tenga a la disposición. Pero en el fondo el descenso al terreno me parece que es una cuestión fundamental, el estar ahí, ¿cierto? En investigar, dejarse sorprender. Cuando, no sé, un trabajador portuario te dice cierta cosa y uno va a observar y le pregunta, ¿cierto? Y se encuentra con más gente. Y ahí uno va indagando y uno se va metiendo. Y creo que en el fondo esa sensibilidad práctica que muchas veces quizás en términos etnográficos, o a mí me ha pasado por lo menos que creo que no se pierde mucho en la reflexión quizás más epistemológica, ¿cierto? Y no digo que no sea importante de ninguna forma, creo que es fundamental, evidentemente, ¿cierto? Pero quizás volver como ejercicio más basal de lo que es la etnografía, ¿cierto? Que es descender al terreno como de cierta, digamos, aproximación sensible y dejarse sorprender por lo que está pasando. Y eso solo, esa respuesta en el fondo solo la va a tener, claro, mi interpretación de lo que están diciendo los actores, pero necesito esa interacción con los actores que están presentes en ese territorio. Y después, claro, está la pregunta que quizás le falta como a mi interpretación quizás medio ingenua de cómo bajar al territorio o cómo investigar este fenómeno, y es cómo digamos, teorizado más allá del entramado global, ¿cierto? Eso no lo podemos observar en terreno, ¿cierto? Nosotros estamos, claro, o sea, yo por lo menos estaba estudiando un puerto en una perspectiva etnográfica, ¿cierto? Pero el barco se va a Shanghái pasado mañana y no tengo idea qué pasa con sacar. Y a esa respuesta, o sea, a mí me hace bastante sentido, por lo menos, estos proyectos como que son más complejos, pero quizás como investigación etnográfica más globales, ¿cierto? De cómo que pasa con el fondo las cargas que se van distribuyendo en los distintos como terminales que van pasando, y avanzar hacia una práctica un poquito más integrada de lo que puede ser esa reflexión, porque creo que la logística, bueno, además de un fenómeno tremendamente dinámico, tremendamente opaco, como decís tú, ¿cierto? Oscuro, medio lúgubre, exige también quizás aceptar que tenemos que avanzar lento al respecto, ¿cierto? Y que efectivamente no necesariamente vamos a tener muchas respuestas hasta que una vez que se manifiesten dentro del contexto. Yo creo que de todas las entrevistas que tuve en Mejillones, cuando yo preguntaba de cierta forma como si es que esos habitantes o esos políticos, por ejemplo, o esos gerentes o esos trabajadores portuarios se imaginaban lo que iba a ser Mejillones 20 años después, cuando como que más o menos se estaba instalando el proyecto, ninguno era capaz de dimensionar eso. Donde fue un choque tremendo también verse de un día para otro viviendo al lado de 10 unidades termoeléctricas que en estricto rigor quizás no tienen que ver directamente con el fenómeno logístico, pero evidentemente es una parte muy importante de eso, ¿cierto? Entonces quizás me detuve mucho en esta pregunta como cuando la enviaste por el correo, digo. Pero me pasaba que es muy compleja de responder en sí mismo, ¿cierto? Porque justamente como que creo que exige también quizás que una disciplina que va a avanzar más lento, como que va a estar un poco como quedándose en la cola en el fondo de lo que pasa y sin embargo creo que también eso es el desafío más lindo que tiene, ¿cierto? De que nos exige estar como constantemente pendientes también de cuáles son todas esas innovaciones, la discusión que tenían por ejemplo de los System Por community. por Community System, por ejemplo, en el fondo, como incluso un sistema, ¿cierto? En un país, en dos puertos principales, ¿cierto? Se estructura ya de manera distinta. Mucho que te exige estar demasiado atento, ¿cierto? Tenemos que ser medio de episodio y de repartirnos en tantas disciplinas. Y yo creo que no queda otra, en el fondo, agarrar herramientas como de dónde vengo. Sí. Yo creo que como sociólogo estaba muy lejos de la cartografía y tuve que aprender, porque no me quedaba otra. Porque era evidente que tenía que en el fondo acá tener un análisis un poquito más amplio que incluyera distintas escalas. Y eso, claro, es como doloroso, costoso, pero mi interpretación es que no queda otra. Bien, vamos a pasar a la tercera pregunta y luego pasamos inmediatamente a preguntas de los asistentes. Tal vez en continuidad, sí. En continuidad con la pregunta anterior, ¿qué es lo que confiere una connotación crítica a un estudio sobre puertos y o sistemas logístico-portuarios? ¿Cómo se posicionan este tipo de estudios respecto de las perspectivas de la industria? Y aquí quiero desarrollar un poco más la pregunta, porque esta palabra crítico, partiendo por un concepto mismo de crítica social, es leída desde diferentes tradiciones, contestatarias, que cuestionan. Entonces, va por ese lado un poco la trampa de la pregunta, o sea, desde qué tradición crítica realmente se posicionan sus diferentes investigaciones. Y eso obviamente que
que va a ocupar un puesto, una posición respecto a probablemente hay posiciones críticas que van a llegar a un punto tal que se van a dar cuenta que no tienen nada que hacer con sí. Bueno, por ahí va. Vinculante esa pregunta. El Daniel dijo ya que eran los ciudadanos, eran la gente modernizadora. No, ellos mismos se enuncian como gente muy... Lo paradójico, ¿no? A ver, yo encuentro que la pregunta es un buque de 23.000 contenedores, la pregunta. Y digamos, para el lugar en el cual uno está comenzando su carrera. Eh, eh, yo no quiero tratar de balbucear una respuesta, ¿no? De balbucear. Me parece que hay una tradición de la teoría crítica, que sabemos de dónde viene, eh, que apenas sobrevive, que está sometida a un desdibujamiento constante y que el espacio institucional que la pueda alojar está al mismo tiempo torpedeándola constantemente. Nosotros como académicos, en nuestra condición de trabajadores, nos vemos compelidos y empujados permanentemente a ser lo menos críticos posible. O sea, en ese sentido, o soy crítico a fondo, o sea, o soy crítico a media, o te quedáis sin pega. Ese es básicamente, a mi juicio es así. Yo no he visto personas, o conozco contados de la mano, personas que pueden ser honestas, digamos, hablar con la parresía que hablaba Foucault, el hablar la verdad, decir la verdad, aunque no es la verdad objetiva, es decir lo que realmente pienso con todo lo que eso comporta. Primera firme. Claro, así, la verdad. Y eso creo que es la teoría crítica, es la parresía. En la academia no es posible. No es posible. No es un lugar donde no está autorizada la parresía. Es castigada. ¿Ya? Entonces, es castigada la parresía. Parecía Una palabra griega. una palabra De los griegos, tiene que ver con, como lo hacía Foucault, digamos, tiene que ver con decirle la verdad. El valor de decir la verdad. Principalmente a las personas. Pero ojo, no la verdad como la... Al querer el poder. No es la verdad objetiva. No es la verdad, la verdad de lo que... ¿cachai? Tal cual lo que piensas. No ser honesto, o sea, es ser honesto, pero comprendiendo toda la pesadez de tu honestidad. Ya. ¿Sí? Es como... Muchas se me graba, ¿no? No De puedo dar un tu ejemplo... ¿Se fijan? No puedo, yo no... Esa cámara de ahí me impide decir, o sea, de verdad. No, de verdad. O sea, no soy tonto. Un cuerpo disciplinado. Y lo es. Entonces, teoría crítica no puede ser sino desdibujada. ¿Sí? Eso es como que hay que asumir. En ese marco, uno aprende a navegar, va aprendiendo a navegar, va aprendiendo a hablar el lenguaje permitido, las palabras que se pueden decir y las que no. ¿Sí? Dónde uno las puede decir y dónde no. ¿Te fijas? Eso, ya es que quiero hacer preguntas así como bien como académicas, ¿no? Como del lugar donde estamos investigando, ¿ya? Y la verdad es que yo creo que para aproximarnos a esa parresía hay que asociarlos a la palabra posicionarse, ¿no? Sí. La teoría crítica es una posición epistemológica que te impele, te adjudica a ti la necesidad de abrirte con toda sinceridad a los problemas del poder asociado a lo que decías tú. O sea, cuando el fenómeno que tú estás investigando te empieza a mostrar todos los problemas de poder que están asociados, de poder, de dominación, de estamiento, etc. Toda su violencia. ¿Sí? Cuando aparece la violencia, ¿ya? La teoría crítica es preguntarte por el origen de esa violencia y la transformación de esa violencia. ¿Sí? Posicionar, tomar posición. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, en términos personales, la manera en que yo intento trabajar con los sindicatos, porque lo comprendo como la manera concreta, la manera en que se materializa todo esto que hemos hablado hasta ahora, eso hablado hasta ahora. Yo personalmente pienso que no es posible hablar con la industria. No es posible.
porque la industria está constitutivamente comprometida, su existencia está comprometida con una manera de concebir, comillas, el negocio de la industria portuaria, que abrirse a estas cuestiones las cuestiones en su existencia, ¿sí? En su propia existencia. Y toda vez más, y perdonen que me ponga en esta, ¿no? Pero me parece que aún una manifestación muy clara y prístina de esto es cómo gran parte de la academia, de las ciencias sociales, que más enarbola la teoría crítica, aún es incapaz de hacerse cargo de la crisis histórica que la cual estamos enfrentando, o sea, la posibilidad del colapso, de la catástrofe, ¿no? O sea, estamos hablando que hay 2 o 3 movimientos de científicos globales que están advirtiendo permanentemente cómo este modelo, este sistema, el capitalismo, su forma actual, nos conduce al despeñadero, ¿sí? Al conjunto de la vida, y aún así, en la academia sigamos hablando en términos como si no pasara nada. Yo lo encuentro como una especie de... Puede ser una esquizofrenia, ¿no? Pero yo lo veo como un pragmatismo. Disculpe, pero a mí una de las cosas que me hace ruido, te lo digo al tío, Sí, porque que me hace ruido que en el área de la filosofía, por ejemplo, que hay muchos lectores de la Escuela de Frankfurt, de los ahora de la Escuela de Frankfurt, de autores que tanto de sus diferentes generaciones, que tienen posicionamientos muy románticos, ¿cierto? Completamente antiindustriales. Pero, sin embargo, están leyendo tal vez en un aparato de esto, los libros de Adorno. Y ellos pueden tomar esa posición anti-industria totalmente, pero tienen esa relación pasiva, ¿cierto? Mientras que yo puedo tener una posición de cuestionar la industria, de no ir así radicalmente contra la industria, pero que sí puede producir cambios. Yo al menos personalmente, ¿no? Te voy a ¿Te contestar. pasa algo así? Es que mira, ya, si fuera, la respuesta idiota a lo que tú estás diciendo es que eso me parece como la crítica a los fachos que le dicen que los comunistas que usan iPhone, ¿no? Así como que es una contradicción usar iPhone y para ser comunista hay que ser pobre, ¿no? O sea, al final las tecnologías son las maneras materiales en las cuales se produce la vida, ¿no? Yo ocupo lo que está disponible, eso no me convierte necesariamente en un adorador de la industria. Pero no es, yo sé que no va para allá lo que tú me estás diciendo, ¿sí? Y yo el programa que devenga de la teoría crítica, el programa político y el lugar que ocupan los intelectuales en ese programa, no está hoy en día, no es algo que se disputa en la academia, ¿sí? O sea, ese tipo de críticas que tú planteas precisamente muestran la completa disociación entre la pura teoría que critica abstractamente, ¿cierto? Y los programas que necesariamente de esfuerzo colectivo que implicarían pensar esto de una manera distinta. ¿Te fijas? Entonces, Piensan los estudios decoloniales. por ejemplo, pero que hay variantes internas, por ejemplo, en los estudios. Hay cuestiones que son completamente consecuentes con lo que estoy diciendo y otros que no. Exactamente. Sí, no, yo sé que no. Yo creo que no me puedo atribuir la capacidad de sintetizar este problema en esta intervención, solamente estoy tirando cosas, ¿sí? Y más bien sé que me acordaste que yo prefiero que hablemos, así que ya, déjate ahí nomás así, sí, que conversamos, sí. Viene esa fase ya, Sí, como para estamos que hablar más, desde un septiembre. Me gustó mucho la intervención, Jorge, porque justamente mi respuesta quería partir desde un lugar similar. No tiene que ver con mi investigación de magíster, sino que más bien con mi práctica laboral. Yo estoy ahora, mi contraparte, digamos, práctica del Ministerio de Economía, estoy en el proceso de elaboración de una estrategia de la conversión productiva para la comunidad de Tocopilla. De reconversión y desarrollo productivo. Y fundamentalmente ahí en Tocopilla hubo un problema puntual que tiene que ver también con la competencia portuaria de clase mexicana, ¿cierto? Pero con el cual ustedes están bastante familiarizados, me imagino. De que es que el cierre programado de las centrales termoeléctricas a carbón, cosa que, por lo menos discursivamente, todos nosotros en principio estamos de acuerdo, ¿cierto? O sea, muy bueno que se descarbonice la matriz energética, ¿cierto? Que se dejen de emitir gases de efecto invernadero al medio ambiente, etc. Pero ¿qué pasó? Hubo un problema justamente de trabajo, ¿cierto? Concerniente a la labor que tienen ciertos miembros de la sociedad tocopillana, ¿cierto? Que eran los trabajadores portuarios.
Porque las empresas termoeléctricas tenían sus planes de retiro anticipado, tenían su intermediación laboral con otras compañías, tenían, digamos, esos procesos como laborales más o menos cerrados para sus trabajadores directos. Pero ¿qué pasó con los trabajadores portuarios de Tocopilla? Que en el fondo estaban contratados por estas empresas concesionarias más chicas, ¿cierto? Que en el fondo no necesariamente se preocuparon de eso. Los trabajadores, 111 trabajadores tocopillanos, portuarios, todos hombres además, pertenecientes a 3 sindicatos distintos, interpusieron un recurso de protección, de amparo en la Corte Suprema contra el proceso de descarbonización de la batería energética impulsado en la Estrategia Energética Nacional, porque ellos se estaban quedando sin trabajo a partir del cierre de la central. Y nadie se había preocupado justamente de esa dimensión. Porque, ¿qué pasa? Están las pensiones de gracia, pero no necesariamente calificadas para ellas, porque empezaron a llegar menos barcos del carbón, entonces tenían menos turnos, no podían postular por los requisitos. O los más jóvenes, digamos, que estaban recién aprendiendo el oficio, tenían capacitaciones solamente para eso. ¿Por qué me estoy dando toda esta vuelta en el fondo que no necesariamente quizás tiene que ver con la pregunta, aparentemente? Creo que sí la tiene que ver justamente respecto a las dimensiones que tú decías, Jorge, ¿cierto? Porque en el fondo la industria tiene consecuencias, ¿cierto? Medioambientales, sociales, laborales, etcétera. Y ahí también recojo una cosa muy importante que dijiste, yo creo que es que nosotros también, como investigadores e investigadoras, tenemos que tener cierta responsabilidad respecto a esos contextos. Esas consecuencias son prácticas, son materiales, se viven todos los días, ¿cierto? Y, por ejemplo, para las familias de los trabajadores portuarios tocopillanos, ha sido un calvario muy largo de estos últimos 5 o 6 años desde que se empezó a cerrar la primera unidad termoeléctrica. Y nosotros creo, los que estamos presentes acá, en términos de la praxis y en términos del componente crítico de nuestras investigaciones, tenemos que ser capaces también de relevar ese tipo de cosas, ¿cierto? De que en el fondo hay contradicciones internas que no necesariamente se ajustan quizá a las consideraciones que nosotros tenemos prehechas cuando bajamos al terreno. Yo evidentemente estoy de acuerdo con que cierren las centrales termoeléctricas, pero ¿cómo es posible que ninguna institución se esté preocupando de proteger el trabajo asociado a esas industrias, siendo que Tocopilla lleva más de 100 años ligado a la industria termoeléctrica? O sea, en el fondo le dio origen a esa ciudad y además le posibilitó un modo de vida que hoy día la gente le tiene mucho apego porque, a diferencia de toda la región de Antofagasta, la gente de Tocopilla vivía allá adentro. No tenía que commutar. Y ellos valoran muchísimo ese pequeño componente a costa, además, de vivir contaminado en los últimos 100 años. Entonces creo que justamente esas consecuencias, esas consideraciones, también son parte de una praxis crítica que, La dimensión ética de la investigación. que nuestras investigaciones tienen que levantar, en el fondo. No quiero seguir hablando como de mejillones y de los casos puntuales necesariamente, pero sí evidentemente hay muchísimas dimensiones, por ejemplo, no sé si ven que les repita la cantidad de cosas que hay adentro del sector industrial. Es brutal, ¿cierto? Y las imágenes que tengo, si les interesa se las puedo mostrar después, digamos, también lo reflejan así. Y hay, evidentemente hay muchísimos problemas en el fondo y muchísimas, digamos, entuertos y complejidades que más allá, que yo estoy muy de acuerdo con el fondo, o sea, como a nivel teórico podemos posicionarnos respecto a cierta tradición quizás, pero también tenemos que tener presente que en el fondo ese territorio vive materialmente y habita esas consecuencias y contradicciones constantemente. Y creo que no recoger eso es una irresponsabilidad tremenda, ¿cierto? Más allá de las reflexiones que nosotros podemos teorizar y hacer dentro de esos territorios. Eso. Muchas gracias. Bueno, vamos a partir con las preguntas. Está Hernán primero y no sé si ¿tú, Cristian? Sí, Cristian. Y sí, bueno, es un tema al cual queríamos llegar también, que tiene que ver con esto que se llama la contradicción performativa, que es la que lleva a algunas feministas, por ejemplo, a mirar a la tradición anarquista. Mira, esta de Chiara Botici, sobre todo esta del anarcofeminismo, ¿cierto? Anarcafeminismo, que mira, en realidad las feministas tuvieron que mirar a los anarquistas porque en realidad se encontraron, todavía muchos discursos feministas al servicio de una institucionalidad burguesa, ¿cierto? Que estaba siendo empleada. Entonces también va por ese lado, sin perder de vista que efectivamente esto que define la teoría crítica de que la teoría por sí misma es algo que hay que entender, o sea, no todo tiene que ser instrumental. Pero bueno, nada. Sí, bueno,
es una... Yo creo que en este ámbito siempre vamos a encontrar cuestiones que generan también irritación en nuestros proyectos de investigación y la dimensión ética, política, asociada a la consideración de las consecuencias, de lo que uno va haciendo, en fin, son siempre cuestiones que a uno lo obligan también a generar ciertos posicionamientos, ¿no? Entonces, tal vez, y ahí la consulta, tal vez sea distinta la posición de un teórico político o de un filósofo, ¿no? Entre comillas, un filósofo político, ¿no? Que está pensando algunos criterios abstractos, por ejemplo, para establecer un orden de una sociedad buena, ¿no? Y respecto a los que nosotros y el tipo de desafíos que se nos plantea como investigador, ¿no? Y, con Jorge siempre tenemos discusiones de este plano, pero nunca las hemos resuelto tampoco, porque tampoco son soluciones las que uno encuentra, digamos, ¿no? Acá este tipo de cosas no tienen solución alguna. Tenemos que seguir viviendo. Exactamente, tenemos que seguir viviendo, ¿no? Pero lo que sí nos ha parecido interesante, no sé, ahí Jorge tendrá su opinión también, pero lo que voy a hablar más bien de mí, me ha parecido interesante también observar cómo incluso en esos campos de la filosofía política o moral y política, la teoría política, ¿no es cierto? También ha habido un cierto huir de la abstracción, ¿no? Y de estas categorías abstractas para, por ejemplo, se refleja mucho en toda la movida, ¿no es cierto?, del pragmatismo o la reconsideración del pragmatismo en todas estas esferas. Entonces, es interesante ir a preguntar a los trabajadores cuáles son sus parámetros, ¿no? Sus consideraciones éticas, ¿no? Sus propias consideraciones y entender un poco esa mentalidad, ¿no? Y eso me lleva también a pensar en que también probablemente en cada uno de estos circuitos, ¿no es cierto?, de logísticos, portuarios, etcétera, vamos a encontrar a personas con diferentes moralidades, ¿no?, en la vida, ¿no?, que tienen sus propias perspectivas éticas. Entonces, esta distinción entre la teoría crítica y la crítica social, ¿no?, que no somos nosotros los dueños de la crítica social, sino que también la hacen los movimientos sociales, las organizaciones, los sindicatos, los trabajadores, ¿no es cierto? Pero ojo, también eventualmente los propios gerentes y la gente de la industria, ¿no es cierto?, que ha ido incorporando estas concepciones como responsabilidad social empresarial, los APN y una serie de otras cosas que uno naturalmente podría tratarlas como eso es blanqueo de imagen, ¿no es cierto?, y todo ese tipo de consideraciones, pero que sin embargo traen consecuencias en la reunión. Entonces mi pregunta sería, ¿hasta qué punto, ¿no es cierto?, cuando nosotros nos encasillamos en la lógica de la teoría crítica, dejamos fuera toda posibilidad, ¿no es cierto?, de que por medio de ir al campo y la investigación social, ¿no?, que requiere también de eso, haya algunos tipos de actores que uno inmediatamente los pone entre paréntesis y los cancela, ¿no?, con sus propias miradas, y nosotros dejamos de ver esa parte del proceso, ¿no?, y que forma parte de la realidad, ¿no? Por buenas razones, puede haber razones de militancia también, o de lo que sea, digamos, ¿no?, política, ¿no?, múltiples, pero no hay riesgos allí implicados. Entonces, es una pregunta más bien para ti, sobre todo, Daniel, pero que también me gustaría oír qué opina Gregorio también de esta cuestión. Y no me cabe duda que acá el amigo también, Jorge, tiene más de una opinión sobre esto. Pero es esa la cuestión. Yo creo que también uno puede encontrar en la teoría de crítica franco-cristiana, también en el mismo Jones, por ejemplo, también este movimiento, ¿no? Cuando él está pensando también en las cuestiones del reconocimiento, no se acerca a la cuestión de la identidad, sino que tiene que ver también en cómo la gente argumenta y cómo se construyen moralidades en torno de ciertos ámbitos sociales específicos de interacción humana, ¿no es cierto?, y de reconocimiento mutuo, en donde no es la filosofía en abstracto la que comanda. Y justamente son las formas de justificación ética que la gente va construyendo, que la construye en su sindicato, que la construye en la empresa, que la construimos nosotros en la academia,
que son probablemente, no sé, ciudades distintas, no sé cómo, pero Espera. esferas diferentes. Hagamos una pregunta al filo de Cristian. Sí, yo tengo dos preguntas, ¿no? Primero, realmente provocado la intervención, ¿no? Creo que me parece luces bien importante. Frente a eso, lo primero es a la pregunta respecto de lo poco crítico que somos desde los espacios donde la crítica debe ser posible. Y aquí quiero saber ustedes también cómo están mirando dentro de sus trayectorias laborales, trabajadores, ¿no? Un poco más desde el trabajador del gobierno, la academia. Este proceso que estamos viviendo en la universidad, algunos intelectuales lo han denominado capitalismo académico y extractivismo de investigación, porque efectivamente quienes financian nuestras investigaciones son comités de expertos donde esta honestidad de la verdad no se va a plantear como tal. Y pienso, y estoy pensándolo además para quienes trabajamos con la industria, donde si la palabra poder ya tiene pudor, o sea, hablar de capital, gerente, ¿no? Neoliberalismo. O hablar de neoliberalismo, colocar la bandera de la guerrilla. ¿Quiénes somos nosotros ahí? Claro, entonces eso es lo primero y cómo afrontar eso. Se me ocurrieron algunas cosas cuando hablaba con mi padre, porque hay colegas de coloniales, ¿no? Que consideran que toda la teoría crítica hay un montón de sociólogos y sociólogas que están enterradas y muertas, digamos, y que toda la única sociología, filosofía que se puede atender es la de colonial latinoamericana, ¿no? Entonces, partiendo de esta crisis, eso es una cosa. Y lo otro, hablando un poquito de esta crisis del capital, ¿no? Que requiere más eficiencia, la crisis del salario, etcétera, todo lo que hemos hablado. Eh, eh, Ayer tú nos dijiste algo bien importante, que estábamos mirando esto No lo creo, no lo creo. más Me equivoqué. que no estábamos mirando un poquito la relación hombre-máquina de Deleuze y Guattari, ¿no? Sino que estábamos viéndolo un poquito más desde el ámbito de la materialidad. Entonces, frente a eso, que una Enfermedad de territorios. correcto, creo que claro, que algo bien importante respecto de cómo se produce la apropiación del capital en los territorios, pero lo que quiero señalar acá es cómo esta relación, ¿no? De eficiencia, productividad, ¿no? Entendiendo que el capital en algún momento requiere del trabajo para crear valor. Y hoy día estamos en la lógica del management, ¿no? En el fondo en que evidentemente la explotación no es la panacea. Yo hablaba también con los colegas, acá con los compañeros, cuando me decían en la comunicación colectiva no puedo sacar el bono, no puedo sacar el crédito blando, ¿no? Muchos trabajadores quizás están disponibles para aprender cuestiones más allá de su trabajo, ¿no? Como la reconceptualización y la representación significativa de lo que hago, la relación con la máquina, ¿no? Entonces, frente a eso, que además la industria está súper interpelada a seguir midiendo desempeño, los famosos Key Performance Indicators, ¿no? O sea, lo que no tiene KPI, lo que no se mide no se va. O sea, entonces, cuando uno se ha enfrentado a todo eso, el management, ¿no? Y es la contradicción que hay, y muchas veces el odio entre los sociólogos de las organizaciones, con los sociólogos del trabajo, a conjugar esos puntos, creo, ¿no? Que siento yo allí que los dueños del capital, no sea quienes administran el capital, dan una oportunidad. Sigo pensando en eso. El CEO uno se va a sentir trabajador, pero no dueños de la producción. Perdón, que dan una oportunidad. Yo creo que puedo otorgar una oportunidad el hecho de que quien administra el capital no es el dueño del capital, como sucedía en la antigua fábrica. Perdón, ¿y cuál es la oportunidad? Yo creo, o sea, lo estoy mirando en función de que hoy en día el management, por una parte, ¿qué es lo que está relevando, ¿no? Releva, por ejemplo, liderazgo, estudios de cultura, gestión de cambios, más por lo que hablaba la colega de la Universidad de los Andes, ¿no? O sea, cómo miramos esto, que tiene mucho de voluntad, pero entendí, hace estudios de clima, o esto tiene lo que el índice de transformación cultural, que le paga una millonada de plata a McKinsey, ¿no? O sea, hay un montón de cuestiones hoy en día que están incorporándose en el ámbito del impacto del trabajo, siempre muy desde el top down, ¿no? Pero frente a eso,
mi sensación es que muchas veces el trabajo queda por detrás. O sea, los estudios del trabajo están un poquito más todavía en la antagonía, el antagonismo clásico, ¿no? O sea, dando el mismo ejemplo, ¿no? Que los comunistas no pueden usar iPhone, parece que los sociólogos del trabajo no pueden ser burgueses, viéndolo así, digamos, entonces, eso es lo que quiero relevar respecto de esta relación eficiencia-trabajo-capital, ¿no? Que muchas veces es perversa, o sea, en este país la disminución de las 40 horas, los primeros que pusieron un poquito en el cielo fueron los gremios empresariales respecto de cómo mantener la productividad con trabajadores que ya son improductivos, y con una relación muy sencilla, ¿no? O sea, a menos horas de trabajo, menos valor. Cuando los foros que ocurren en la OECD, que nos encanta podernos ver algunas cosas por allí, los países, Francia, ya está teniendo experimentos que están bajando a 38, ¿no? España está en esa conversación también, entonces creo ahí, claro, que hay un punto que, claro, de sociología política, bueno, que la arma de la plaza, ¿no? Ya sabemos en qué terminó esto, ¿no? Ya sabemos qué terminó del octubre hoy día, ¿no? Hasta donde estamos, nos dimos la misma vuelta, estábamos acá de los ensayos constitucionales. Entonces, desde la sociología, pensándolo así, de las ciencias sociales en general, las humanidades, este concepto de eficiencia y productividad, en el fondo, no nos coloque el billete. Eso es lo que... Sí, por ahí. Mira, antes quiero hacer solo de una cosa para que también de lo que yo dije antes para eso de los celulares y todo eso que decían, voy a mencionar solamente una situación que es bien anecdótica respecto a las diferentes tradiciones de crítica. Tengo amigos, conocidos, que son de la línea de la crítica de la no disociación, que eran antivacunas. Antivacunas, no son ninguno. Los post-obreristas, todos se vacunaron, defendieron la vacunación y condenaron a los que no se vacunan. Esas son las diferencias que puede llevar una opción crítica. No son por Porque me interesaba solo lo que estaba contando. Estamos conversando. Pero hay que equivocarse. Y voy a partir yo, pues. A ver, mira, por lo que dice el Hernán. No. Mira, es que a mí me hubiera gustado tener la capacidad de transcribir en tiempo real lo que dijiste y tratar de ir evaluando, porque una cosa es que seamos capaces de conversar ahora y de ir vadeando un tema y que nos metamos. O sea, a mí intuitivamente, y las cosas que estoy notando acá, me pasa que, a ver, uno puede... Yo hablaba del concepto de navegar, ¿no? Jorge dijo, bueno, hay que trabajar. Yo lo que tiene que ver es cierto pragmatismo, el que uno lo pone en relación con la ética, que son los términos que se salieron acá, el posicionamiento, etcétera, implica que uno ve dónde le aprieta el zapato y va cachando cómo resolver, ¿ya? Yo creo que me parece que hay cosas que son sintomáticas. Cuando tú hablas en tu intervención, y yo sé que tú no lo haces diciéndolo así, yo quiero mostrar como el signo que hay detrás de la palabra de decir, ir a preguntarle a los trabajadores, creo que hasta yo también lo dije, comporta un vínculo político, comporta y trae aparejada una manera en la cual estamos concebidos, ¿ya? Que está instalada, ¿cierto? O sea, es decir, un momento en la historia de la academia en la cual no era posible decir, voy a ir a preguntar a los trabajadores. También como nuestro lenguaje nos muestra la manera en que concebimos la realidad. Porque éramos trabajadores, porque todo nuestro trabajo académico era necesariamente con los trabajadores, incluso estábamos subordinados a los trabajadores, intelectuales orgánicos, como decirlo. ¿Sí? Entonces, ir a preguntarle a los trabajadores es un sinsentido, hubiera sido un sinsentido. Estoy haciendo un ejercicio hipotético. Y hoy en día hay que decirlo así.
Porque la academia está escindida de los trabajos, ¿sí? En un 99, ¿no? Hoy día, sobre todo hoy día, ha quedado en evidencia que los lenguajes y los registros que manejamos, quienes estamos acá con la industria, o quienes trabajan con la industria, son distintos, opuestos, y muchas veces aguayas. No sé si necesariamente opuestos, pero agua al aceite, entonces hay que hacer un esfuerzo de voluntad para entenderse y ceder un montón. Hay que ceder un montón. Porque el ejemplo que David tuviste en el almuerzo, ¿qué implica? ¿Qué reacción de piel le genera a ciertos académicos, ni siquiera empresarios, hablar de neoliberalismo? ¿Cierto? Siento que en nuestro espacio hoy día no es nada complejo. A ninguno de nosotros nos complejo hablar de neoliberalismo, ¿cachai? A nadie de los que están acá. Fíjate que Raúl Alar se complicó conmigo con el O sea, estar sobre la mesa y hablar con un ex intendente, o sea, como que. Y yo creo que eso es un reflejo de que estamos en un momento histórico, expresa en espacios como este, en los cuales la teoría crítica está vaciada, se vació la politicidad de la vida, la politicidad implícita de la vida, de cualquier palabra que usemos, está anulada, negada, castigada, sancionada. La parresía, estamos como la antiparresía, ¿sí? Y por lo tanto, en la industria, qué sé yo, en la ingeniería, castigado politizar las discusiones, ¿sí? Y en ese marco, uno tiene que saber que te vaya a enfrentar a eso cuando si querías hablar con esos sectores. Que cuando tú hablas de cancelar y te perdí una cierta eticidad, sí, es cierto, yo entiendo lo que tú decís, pero depende para lo que uno quiere. ¿Sí? O sea, por ejemplo, por ejemplo, en mi investigación quiero, o ha sido como una deriva, ¿no? Decir, quiero poner en pausa el concepto de progreso tecnológico, quiero cuestionarlo, ¿sí? En relación con todas estas cosas. No voy a preguntarle ni al ingeniero ni a los dirigentes sindicales qué opinas tú del progreso tecnológico. Uno construye estrategias con el mismo objetivo y ahí uno es donde uno es más o menos capaz de hacerlo, depende de qué objetivos tiene. Sí, hay la plasticidad, la flexibilidad, la dependencia de gente que te paga, depende del lugar que quiere hablar, uno decide o no decide dónde quiere trabajar. ¿Cachai? Por ejemplo, en términos personales, no he trabajado en temas de política pública, pero estoy trabajando con la Universidad de Ibáñez, por ejemplo, en una investigación, ¿te fijas? Y no voy, o sea, y uno se adapta, ¿cachai? Está en su condición de trabajador. Entonces, compañero. ¿ah? Claro. Gracias, porque sabéis que eso es muy importante, porque no se trata solo de que uno vaya y cancela al burgués, no, porque está bien lo que decís tú, porque lo que decís tú, Cristian, es claro, y el concepto que dices tú, yo cancelo a nosotros, me siento en el derecho a cancelar a mi par, ¿cachai? O sea, los decoloniales como se pegan entre ellos, es como el equipo que va perdiendo 2-0 y en vez de enfocarte en sacar el partido a darle vuelta, te empezás a agarrar entre los compañeros. Sí. Y al final cada uno juega para sí mismo, ¿cachai? Y juego a salvarme solo y Alexis Sánchez tratando de pasarse 5 goles para hacer un gol. ¿Cachai? Y esa es una actitud arraigada en nosotros, aquellos que no tenemos poder, ¿no? Y entonces, la idea de la cancelación, me parece que está ahí probablemente de cancelación, pero yo encuentro más grave cuando nos cancelamos entre nosotros, cuando somos capaces de dialogar, ¿sí? Cuando defendemos nuestra trinchera que es minúscula y miserable. Entonces, me parece que, bueno, insisto, son experimentos. ¿Paso tiro a la siguiente o de No, que vamos, sí? porque ¿Crees? son las 5 y nuestro intercambio ya se está acabando en Colombia, entonces Pero que pasa. puede pasar Ganamos más fluida la intervención. Claro, sí, Sí, pues y de ahí doy vuelta. sí. Sí, porque hay tres temas bien grandes que están puestos sobre la mesa. Teoría crítica versus crítica social. El capitalismo académico y la honestidad de la verdad, ¿cierto? Crisis del capital y necesidad de eficiencia y claro.
vamos a respetar los capelines. Vamos a respetar los pasos. No, colonias. Creo que afortunadamente, de hecho, ahora que lo mencionáis, yo no sé si he sido tan consciente en el último tiempo, yo llevo un año trabajando en la estrategia de reconversión de La estrategia de... reconversión y desarrollo productivo de la gobierno. Efectivamente, yo en algún minuto tuve como una impronta, si bien académica, como veía más o menos que mi futuro estaba ahí, pero también eventualmente por cosas de la vida como uno va cambiando los rumbos y me sorprendí a mí mismo metido en ese contexto, haciendo una tesis en el puerto rival, ¿cierto? Enfrentándome como a la precariedad y complejidad de la vida cotidiana en una ciudad industrial nortina que está en crisis, ¿cierto? Que de Guillermo Gates en adelante sabemos que si no hay industria en una ciudad nortina, bueno, como que es la perspectiva que se enfrenta a lo que vive que bien radical ponerlo como en esos términos. ¿Cierto? Yo no lo había asumido. Yo soy santiaguino, como Santiago no se haga, si es que se haga, no tengo idea, está Angloamérica, de ninguna forma. Valparaíso tampoco se haga, si es que se acaba el puerto, ¿cierto? Y en ese sentido, claro, yo también como que venía con el aparataje teórico, ¿cierto? Con mi impronta en el fondo como desde una sociología un poquito más, digamos, territorial, como lo importante que es relevar quizás temáticas de contaminación, ¿cierto? Temáticas de sufrimiento ambiental, etcétera, 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 y como que enfrentarme a ese desafío crudo y carnal, como de que la gente me dijera, pucha, es que el Puerto Covilla no había hecho nada en los últimos 30 años, entonces, si se cierran las termos, si se cierra el puerto, Puerto Covilla se acaba, sí, y yo no voy a poder seguir viviendo acá. Entonces me parece que ahí como que quizá, no digo como que yo sea como el referente moral, práctico y teórico para responder esa pregunta, pero si hay una integración quizás de una contradicción bien evidente. Y me parece que eso es también como el fundamento de lo que está en la teoría crítica, ¿cierto? Como en el fondo ser capaces también de quizá tener ciertas tesis, tener ciertas antítesis, ¿cierto? Pero como que llegar e incluir ciertos elementos que quizás esa disputa o ese choque no está mirando, ¿no? Creo que así avanza el conocimiento, por ejemplo, y creo que así avanza también mucha la práctica en los espacios que también, como decís tú, creo que en el fondo uno al final uno termina asignándose a sí mismo cuál es el espacio de donde la empresa va, ¿cierto? Y esas reflexiones como que te van guiando por cierto. Y evidentemente nosotros aquí vamos a resolver el capitalismo logístico mundial, ¿cierto? Pero vamos a estar reflexionando sobre eso, en el fondo, y nos vamos a estar metiendo en los temas que consideramos pertinentes e importantes y por algo, ¿cierto? No lo estamos haciendo porque como que la investigación nos parezca chora, ¿no? Me imagino, ¿cierto? Sino que en el fondo porque creemos que epistemológica, teórica y productivamente tiene un valor estar metido en esos temas, ¿cierto? Crear ciertas disputas. Por eso creo que también metodología que me hace sentido la etnografía también, porque es un dejarse sorprenderse por la contradicción constante. Creo que a grandes rasgos eso es lo que puedo delimitar, por lo menos, respecto a esa pregunta, que me parece fundamental porque nunca deja de estar, evidentemente, ¿cierto? Como cientistas sociales o investigadores. La otra pregunta, ¿por qué? Son amplias, son muy grandes, ¿cierto? Pero sí, o sea, desde que empecé a ver de logística, como en el fondo, como la dimensión de, como la eficiencia como parte del modelo de negocio en sí, ¿cierto? Como lo insondable ya que se vuelve esa dimensión, como de que, lo que decís tú, ¿cierto? Esa mercancía tiene que viajar para crecer, entonces mientras más eficientemente viaje, hoy día es un aspecto fundamental de cómo funciona la logística globalizada mundial, ¿cierto? Y es, en el fondo, una cuestión que hoy día no podemos obviar, ¿cierto? Que tiene que estar presente. O sea, mientras más, por ejemplo, rápido crezca el tranque relado del Mauro, mejor, ¿cierto? Como en términos de la lógica globalizada. Y ahí creo que no tengo ninguna respuesta respecto a qué hacemos nosotros con eso, ¿cierto? Porque evidentemente siento que yo aquí le creo bastante, no sé si leyeron, pero sí hizo como bastante, de hecho como bien trendy para el estallido social, ese video de Manuel Castells, ¿se acuerdan? Hablando como de la crisis de las democracias contemporáneas a partir de las lógicas globales y locales, o sea, cuando las contradicciones que se van armando. No considero que sea un modelo teórico demasiado robusto, ni menos, o sea, ni más que eso, sino que considero que tenía un potencial bien interesante en términos de lo masivo.
¿cierto? Y como que logró acercar a mucha gente a la reflexión relativamente crítica sobre lo que estaba pasando en ese contexto. Y en ese sentido, como que a mí me ha servido bastante como para confiar quizás en que, claro, los problemas globales son como medio gigantes, son como una especie de monstruo inabarcable, en el fondo, que se siguen extendiendo y que se van ramificando. Eh, pero también estoy muy convencido de que existen muchísimas experiencias muy valorables en el fondo en todo lo que hacemos en los contextos locales que se enfrentan a esas dimensiones. O sea, no sé, la belleza que hablaba el compañero, ¿cierto? Se fue de nombre, Rodrigo. Respecto a lo que estáis haciendo, ¿cachai? En San Antonio, de rescatar eso, en el fondo. Y esto tiene un valor, y hace 4 años eran 4 personas las que llegan a la conmemoración y hoy día son 200. Escucha, qué emocionante esa cuestión, ¿cachai? Qué increíble que pase una cosa así, en el fondo, a partir de un trabajo, de una comunidad organizada, en el fondo, que va construyendo también eso. No digo que sea una experiencia de resistencia, ¿cierto? Demasiado radical, en el fondo, que va a cambiar el sistema estructural, pero esas cosas pasan, ¿cierto? No sé, creo que yo no he visto casi en ningún lado en mi experiencia de trabajo de campo, en términos de investigación o laborales, una organización tan consolidada como la que tiene Tocopilla respecto a este tema, como que está evidentemente tan interesada en el fondo en volver como a surgir a partir de lo que sea. Y creo que en el fondo también esta responsabilidad, y aquí quizás se escapa un poco de la academia, pero yo insisto, yo creo que la academia tiene un rol ahí. En el fondo ser agentes también de eso, ¿cierto? Pero para ser agentes de eso tenemos que integrar también, en el fondo, esos dolores territoriales que no necesariamente se acogen a nuestros marcos por los cuales descendemos al campo. ¿Cómo vamos a estar en contra de esa termoeléctrica? Vuelvo a insistir, es que el caso es muy crudo, ¿cierto? No sé, me pasó también, por ejemplo, una vez pasando las vacaciones por afuera de la higuera, que estaba lleno de rayados que en el fondo decían hippies culiados santiaguinos, como en el fondo no quieren la minera, pero no dan nada de pega. Es como, pucha, ya, planteémonos en serio el tema. Bueno, sabemos que Dominga se elaboró con líneas de base medioambientales que no eran muy sólidas, quizás, ¿cierto? O sea, en el fondo se la crítica hacen los expertos. Yo no soy un experto medioambiental, pero es una crítica que han hecho bastantes personas. En el fondo está muy cerca de una reserva, quiere desarrollar un puerto, ¿cierto? Por donde transitan máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene miles de problemas. Pero la comuna de Higuera es la comuna más pobre de este país. ¿Cómo no va a ser legítimo también levantar ese punto? Creo que nosotros y nosotras como investigadores, ¿cierto? Investigadoras, tenemos un rol también en eso, que en el fondo también pasa por la honestidad de la verdad, creo, ¿cierto? Y en el fondo, claro, quizás como bien Sí, es difícil, ¿no? medio pesimista quizás lo que estoy diciendo, porque es muy local, ¿cierto? Es muy parcial, es muy pequeño, pero, pucha, si a alguien se le ocurre una mejor respuesta, porfa que la dé, porque yo no sé si tengo... Que yo cuando tú contestabas esto, yo pensaba preguntarle a Jorge Salazar, por ejemplo, qué percepción tenían del movimiento ¿cómo se le llama para la expansión del terminal? Los ojos de mar. Los ojos de mar, claro, los ojos de mar, porque nosotros con el NAN nos hemos visto envueltos en las causas del movimiento ciudadano, de los trabajadores, y en un momento participando, no podemos ser extraños a eso, o sea, podemos tener un medio armazón teórico en la mente de cómo hay que criticar, y lo tenemos que dejar guardado en un closet y estamos siendo interpelados, y eso es la connotación ética de lo que hacemos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes como trabajadores, claro, también se ven en esa posición. De hecho, nosotros hemos sido el camón del sándwich en toda esta discusión del PG, porque, bueno, ahí la gente más experta puede decir que hay teorías que plantean que los ojos de mar nacieron después del movimiento de la primera piedra del molo del Espigón. No es algo natural, si bien está al lado del mar, no hay una data, no hay una afirmación que sea, pero en términos prácticos, hoy día es el hogar de una cachada de pájaros migratorios que vienen desde Canadá. Y eso es un humedal del lado secundero del río Mayo. Pero también en la línea que decía el compañero, no es ilegítimo un movimiento de trabajadores que diga que nosotros queremos más pega. Ahí la consulta es, ¿esto realmente nos va a generar más pega? ¿O vamos a tener todos que salir del puerto y dedicarnos a manejar camiones? Entonces, toda esa discusión, nosotros como trabajadores portuarios, ¿queremos un megapuerto? La respuesta es sí. También queremos una mega ciudad. Y eso también un poco recoge todo lo que sea, desde lo que planteé yo ayer y un poco lo que plantea Jorge Peña hoy día, y la académica de la Universidad de Los Andes, si no me equivoco. Entonces, hoy día, como trabajadores portuarios, sí tenemos un poco esa visión de legitimar que queremos una ciudad más grande, y eso probablemente lo proporciona un megapuerto bien estructurado,
con los trabajadores interviniendo en las Bali, porque hoy día el core mismo del puerto de Renescala es generar una capacidad, bueno, aquí hay expertos, pero para nosotros los resúmenes, generar una capacidad ociosa, comillas, cosa de mejorarle la tarifa al exportador. Y cuando quieren mejorar la tarifa, por lo menos la experiencia que tenemos en Chile, donde se mejoran las tarifas, generalmente el trabajador quiere. Entonces, estamos ahí, con una doble militancia, como trabajador portuario y como habitantes del territorio. Ahora, ¿cuál es la mejor opción? Tener una mega ciudad. Pero también están los activistas de los juegos que tienen entrampado legítimamente también el proyecto, viendo y velando que esto funcione y transite por el camino adecuado, pero también tenemos los redactores que dicen que el ojo de mar está lleno de botellas de orina de camioneros y que están los defensores de la flor de los 7 colores, que no lo conoce nadie. ¿Qué es La flor de 7 colores. como Ya. una cosa como esa. Entonces, Eso está por nosotros. pero teníamos hasta eso. Y eso nos genera, claro, Todos la tenemos. no tenemos respuesta para eso. Solamente saber que esto, si pasa, y creo, y ahí discrepo, también fui claro con el Bio porque tiene una visión más cureña de esto, de nuevo central del poder etcétera. Pero si esto transita como tiene que transitar, va a generar más empleo y un puerto más competidor, sí, pero tiene que hacerse de manera correcta. Porque es difícil ser decrecentista desde, qué sé yo, desde París, aconsejándole a alguien de Chile que sea, que decir, mira, yo admiro que vivan ustedes ruralmente, porque yo querría vivir así, pero vivo en París. Yo no puede sonar caricaturesco, pero el hecho de ser. Sí, yo creo que quizá ahí esto va a un punto que yo creo que bien importante para recoger cuando estaba hablando como de la trinchera, ¿cierto? La trinchera como de la academia, igual por la percepción que tengo yo y quizás compartido, pero puede ser que a alguien le haga un poco ruido lo que voy a decir, pero como esa trinchera creo que también ha ido provocando como a la academia de alejarse en el fondo quizás de la praxis, en el fondo más política, ¿cierto? Que a veces cuesta más. Y no me refiero solo en términos políticos de organizaciones, etcétera, sino que también quizás de injerencia en política pública. Sí. Y eso por lo menos a mí hace ya un tiempo me tiene como medio conflictuado con respecto a lo que estoy haciendo también profesional, laboral y académicamente, ¿cierto? O sea, en el fondo, evidentemente, estas tipo de instancias son fundamentales, ¿cierto? Evidentemente tenemos que seguir pensando también las preguntas epistemológicas que están en la base de nuestras investigaciones, de cómo construimos conocimiento, etcétera. Pero por lo menos, ¿verdad que están grabando? Pero no sé, siento que, por ejemplo, mi casa matriz, puntualmente, siendo que tiene recursos, ¿cachai? Que tiene, en el fondo, inyecciones muy grandes, que tiene una altísima capacidad de injerencia, es un caso muy claro de cómo una facultad de ciencias sociales ha ido retrocediendo quizás en su pequeño feudo y hoy día tiene muy poca injerencia en temas importantes como los que estamos discutiendo acá. ¿Cachai? Creo que eso es lamentable y es probablemente una de las cosas más terribles que le puede pasar a la guerra, ¿no? Que hace efectivamente una especie de pelea fagocitante entre sí y perder terreno respecto a lo que está pasando afuera, siendo que podemos construir investigaciones preciosamente armadas, en el fondo muy bien estructuradas, con todos sus objetivos muy bien propuestos, ¿cierto? Pero que al final se escribe el paper, se archiva y queda ahí. Y articularnos con los trabajadores, con los movimientos Por ciudadanos, supuesto, es decir, horizontalmente. Yo quería hacer un collage de todas las cosas que se han dicho para un poco también ejemplificar y ponerlo en relación con lo que nos convoca, que es el puerto, ¿no? El caso que presentó el Gregorio y que Jorge le da continuidad como con los dos territorios, ¿cierto? Y que viene en relación con la pregunta de Cristian en torno a la relación con la industria. Tienen un enunciado que la comanda, que es la generación de empleo, que queremos trabajar. Y no queremos trabajar porque sea un goce, queremos trabajar porque necesitamos salario, ¿cierto? Ya, entonces la pregunta es, entonces, bueno, nos quedamos con que es legítimo pelear por tener un empleo, es legítimo pelear por tener un mejor empleo en el puerto de Rancho. La pregunta ¿es eso lo que queremos? ¿O en verdad lo que queremos es vivir bien? ¿Cachai? Entonces, ¿es vivir bien o es tener un buen salario futuro? No son lo mismo.
¿Cachai? Ya. Entonces, ¿por qué no son lo mismo? Porque en la actualidad, la única forma de trabajo que concebimos quienes no tenemos capital es el salario. La única forma que existe es la relación trabajo-salario. La forma trabajo-salario, ¿cierto? Y entonces saludo a la respuesta que le di a Hernán respecto a la despolitización, al vaciamiento ideológico de toda la concepción que tenemos de la sociedad. Pensamos en trabajo, entonces inmediatamente pensamos en industria que emplea. ¿No podemos pensar en otras formas de trabajo, en otras formas de reproducir la vida? ¿Ya? Entonces, los sindicatos portuarios, a vos lo expresan, porque yo, una de las razones por las que entré en el sindicato portuario fue la huelga del 2018. ¿Ya? Una huelga, una de las más fuertes que ha habido en los últimos años. ¿Ya? Y con el transcurso de la investigación he descubierto que los sindicatos portuarios son aún más poderosos. Y yo me tocó ir, tuve la mala suerte de ir a meterme, y la mala decisión de ir a meterme a Veracruz, en México. ¿Ya? Digo la mala suerte porque yo pensé que iba a poder relacionarme con los sindicatos de allá y descubrí que la historia era otra. El año 91, Carlos Salinas de Gortari, presidente de México del PRI y líder de la neoliberalización de México, los echó a punta de fusil a los sindicatos portuarios de Veracruz, a punta de milico, en contexto democrático. ¿Ya? ¿Por qué los echan a punta de fusil? Porque los sindicatos portuarios cogestionaban la operación portuaria. Eran dueños de más de 1000 máquinas. Producto, era un proceso histórico, llevaba 70 años, desde la Revolución Mexicana, más, casi 80 años. Y frente a la reestructuración neoliberal de los puertos a nivel global, era un estorbo el sindicato. ¿Sí? Impedía el control del capital sobre una cuestión tan esencial como el puerto de Veracruz, que es el más grande de la salida atlántica de México. ¿Sí? San Lázaro Cárdenas en el Pacífico, Veracruz. Lo echaron a punta de fusil. Y hasta el día de hoy es una pelea 30 años después que la iglesia está apoyando, ¿cierto? Por la restitución de sus bienes. Entonces yo pude ir a las sedes que habían recuperado una sede hace poquito. Que es una impresionante. Es una infraestructura arruinada, en ruina, ¿cierto? En ruina, pero hermosa. Tenía un auditorio. O sea, tenían un poder porque podían gestionar un puerto. Tenían vínculos con la gente, me contaban, entrevisté gente que estaba de esa época, vínculos con la gente de California, y tenían para conocer las últimas tecnologías, porque las tecnologías están bajo su control. Ya, no me voy a ir tan lejos, vamos al caso de Uruguay. Ustedes saben que Uruguay es el país en Latinoamérica donde la presencia del Estado y lo público es lo más fuerte, incluso más fuerte que en Argentina. Durante el gobierno, los gobiernos del Frente Amplio, para los cuales los sindicatos son medulares en su proyecto de Frente Amplio acá, que no tiene base social, por lo tanto, más allá del alcance no son proyectos distintos. Los sindicatos, a ver, yo me pude pasear como Pedro por mi casa en la Administración Nacional Portuaria, que está frente al puerto. Me agarró uno de los presidentes, no recuerdo el nombre, uno de los dirigentes, perdón, me subió a su auto y me llevó a pasear por todo el puerto de Montevideo. Y me contó sobre la manera de la concesión. Y el otro dirigente de la concesión de Fonaven, allá Fonaven tiene una de las dos terminales. Y Fonaven le tienen bueno. ¿Por qué? Fonaven, ¿sabemos quién es Fonaven? Sí. Claro, de peso. No, Fonaven no me va a contratar a mí. Sino, sabemos quién es Fonaven y allá les cae bien. Porque para nosotros en Fonaven son los belgas, ¿no? 14 que pese a todo eso, tienen turno de ensayo. 4 veces. Y con pausas cada 2 horas. O sea, trabajan en rigor, trabajan media hora menos, son de 5 horas y media. Y el problema de ello era que cuando en el gobierno del Frente Amplio, en las oficinas, en los pasillos, una estructura muy antigua, muy grande, los proyectos tecnológicos se exponían, los funcionarios los exponían ahí en los pasillos, y los trabajadores intervenían, opinaban, antes de que fueran hechos. O sea, los gerentes están sindicalizados. O sea, es una concepción. Entonces, los sindicatos tienen la capacidad de cogestionar. El caso de Parque en Puerto de Ventana, todo lo que han construido ahí. O sea, yo aquí, por ejemplo, en Puerto Valparaíso, para mi investigación del PSS, tuve meses gestionando la autorización para trabajar con la empresa estatal que ni siquiera opera directo. No, para entrar a terminar pasó 1 año y medio para poder entrar a terminar.
sea, TPS. a TPS, entré a TPS, no sé, fue la empresa portuaria. a nosotros nos dejaron entrar por la autoridad. Yo llegué a TPS en los gates, ¿no? Hubieran escuchado este video, no me dejaron entrar. Y pues ya me dejaron entrar así. Ya no entrar más. No, no entran más. No. Y está dando el ejemplo porque, porque en Ventana, o sea, el encargado de TI es dirigente sindical, Marco. O sea, no, íbamos a trabajar un proyecto muy parecido acá, pero con un dirigente sindical informático. Y eso es acá en Ventana. Entonces, yo empiezo a pensar y digo, los sindicatos portuarios no han sopesado la capacidad que tienen. No es solo la capacidad para ganar un buen salario o impulsar una ley portuaria. Los sindicatos pueden ser el embrión de una forma de producir distinta ante un fenómeno global como la crisis crónica de capital, etcétera, etcétera. ¿Te fijas? Yo creo que por ahí va.